el que se diga que... Es que lo he escuchado muchas veces y mira, me entra como repeluco. Para ser copy no hay que saber escribir. Y yo digo, entonces, ¿qué coño hay que saber hacer? ¿Me lo puedes explicar? Porque vender, para eso lo hace un comercial. Es decir, por supuesto que para ser copy hay que saber escribir y además tienes que ser un muy buen comercial. Tienes que tener unas dotes de venta brutales porque vas a transformar ese discurso en un discurso de ventas. Ese texto no es solo un post para atraer a alguien y que diga, qué bonito, estoy leyendo y he aprendido algo. No, es para generar una emoción. Una emoción puede ser negativa o positiva, depende de lo que quieras, para que realice una acción. Por lo tanto, por supuesto que hay que saber escribir. ¿Quieres aprender a vender con las palabras? Mira, para conseguir clientes, para ascender en tu empresa o para que tu hijo se coma la sopa, tienes que saber persuadir. Soy Beatriz Torres, publicista y copywriter, y llevo más de 20 años trabajando en marketing, ventas y escritura persuasiva, y voy a enseñarte todo lo que sé para que tú también empieces a ganar dinero. Si quieres aprender a vender conmigo, entra en beatriztorres.es. Te veo dentro. Bueno, la primera pregunta para mí de contexto es, dentro del mundo del copy, yo sé que eres una gran referente, muchísima gente ha aprendido de ti. Para mí también es un gustazo, ¿no? En ese sentido, poder aprender de ti en esta sesión. Pero dentro de lo que es el mundo del SEO, estamos un poquito más alejados del copywriting, ¿no? Es una cosa que yo vengo notando mucho tiempo y también ha sido una carencia en mi equipo, en Blogger 3.0, ¿vale? De hecho, Bea, cuando antes empecé a trabajar con ella, me decía, jolín, ¿cómo habéis llegado a muchas de las cosas que habéis llegado, entre comillas, sin copywriting? Y yo pensaba que escribir y hacer un blog y comunicarse con la gente ya era copywriting y me di cuenta que no tenía ni idea, ¿no? Me di cuenta hace poco de esto. Entonces, para la gente que esté más próxima al mundo del SEO, que nosotros estamos tratando de acercar mucho a la gente del SEO al copy, si quieres, cuéntanos un poquito brevemente, que es la clásica pregunta, ¿no? Sobre tu trayectoria, la famosa pregunta que te habrán hecho un millón de veces de quién es Rosa Morel y, bueno, pues, ¿cómo has llegado un poco hasta aquí? Es una construcción que creé para... Eso no existe. No, sí que es verdad que yo tengo muchos amigos SEO y ocurre que siempre está esa especie de pelea extraña, ¿no? De escribir para Google y escribir para las personas. A mí me parece que debería ser todo lo mismo. Obviamente hay una parte técnica en cuanto al SEO, que SEO no es solo las palabras que utilizas, y eso lo sabes tú muy bien, hay una estrategia brutal detrás, pero sí que es verdad que el copywriting, que viene de la redacción publicitaria, o sea, la propia palabra parece que la inventaron ayer, y de hecho en mi curso, a mis alumnos lo que les digo es que sepáis que copy sí viene de copiar, que a veces se dice, ¿de dónde viene la palabra? Copy viene de los copistas, es decir, de cómo esos amanuenses escribían y copiaban los libros cuando no había imprenta, ¿no? Luego fue desarrollándose hasta que esa palabra a finales del siglo XIX se utilizó por primera vez para un redactor publicitario, pero no estamos hablando de nada nuevo, hablamos de cómo persuadir a través de las palabras utilizando técnicas publicitarias. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos Internet, que es un formato nuevo, relativamente nuevo, si hablamos de miles de años, ¿no? Sí. Y claro, se adapta esa redacción persuasiva publicitaria al formato de Internet. ¿Qué ocurre? Que hacen pues landing page. El otro día me preguntaban, ¿pero qué es una landing page? ¿Es lo mismo que una carta de ventas? Y yo decía, a ver, landing page es literal, es página de aterrizaje, donde aterriza la persona cuando hace clic. Luego lee un texto, que es un discurso de ventas, una carta de ventas tradicional en un nuevo formato que está dentro de una pantallita, ¿no? Y claro, eso hace que pues, surjan otros profesionales, como puede ser un SEO que tenga que posicionar esa página para que la gente la encuentre de manera orgánica o no, para que la gente la encuentre. Y luego el copy que tiene que hacer que ese mensaje, como se ha hecho tantísimo tiempo, que ese mensaje sea atractivo para el lector. Entonces, a mí esto me ha gustado desde siempre y ya que me preguntas sobre la trayectoria, yo es que tengo un amor por las palabras desde que tengo uso de razón. O sea, soy la típica intensa que vive de lo que quiere, ¿sabes? Que vive de su pasión. Entonces, desde pequeñita yo sabía que me tenía que dedicar al mundo de las palabras, pero como me decían que eso no iba a tener ningún futuro, ser escritora, que era lo que yo quería, me inventé también que quería ser médico para ayudar a la gente. Entonces yo decía, seré la primera médico poeta y médico escritora, y me di cuenta rápido de que no, de que lo mío era la comunicación. Y hay mucha gente que me pregunta, pero para ser copy, ¿qué hay que estudiar? Y yo digo, vamos a ver,
lo que tienes que tener es un buen dominio del lenguaje, que es algo que sé que mucha gente no está de acuerdo conmigo, que piensan que lo más importante para un copy, para ser copy, ¿no? Es al final saber vender. Claro, por supuesto, es que si no tienes conocimientos en venta, en promoción, no vas a poder meter en el mensaje, en el discurso, cómo vender, pero el dominio del lenguaje es muy importante y yo por eso estudié filología. Entonces estudié filología hispánica, lengua y literatura españolas. Bueno, disfruté la carrera muchísimo porque hace que vivas alrededor, o sea, rodeado de palabras, y luego seguí especializándome. Los títulos para mí nunca me han servido de nada en cuanto a títulos, pero sí en cuanto a aprendizaje muchísimo. O sea, yo estudié el posgrado en publicidad y luego el máster en periodismo y comunicación digital, porque yo quería seguir entendiendo cómo funcionaba el mundo de las palabras en la mente de las personas. Y esto me llevó al final a que pues me contrataran en agencias, en productoras, para escribir los textos de catálogos, blogs. El primer artículo que escribí en 2009 cobrando fue un artículo horrible, pero no por cómo estaba escrito, porque ya escribía bien, pero fue horrible porque me dijeron, tienes que meter la palabra alquiler de coches 20 veces por 75 céntimos de dólar pagado en PayPal. Qué recuerdos. Entonces fue un artículo de turismo, pero yo dije, buah, yo tengo que hacer algo aquí. Yo de algún modo, aunque suene naif, os lo juro, que desde mi ingenuidad yo decía, yo tengo que hacer algo para que escribir en Internet sea igual de respetable, que antes no lo era, que escribir para una revista. Y lo sé porque escribí y estuve en revistas de tirada nacional como Muy Interesante, como Marie Claire, estuve en agencias que trabajaban con grupos grandes como Grupo Vips, con los manuales de comunicación, y me di cuenta de que cuando decías, no, yo también escribo para blogs o también pues hago páginas web, era en plan, la purria, ¿sabes? Es como eso que es. Entonces, a veces me dicen, ¿y cómo has llegado a crear una marca potente que sea referente en el sector? Y digo, bueno, mira, lo único que hago es escribir. Y por eso siempre enseño mi tatuaje, ¿no? Esta es mi vida. Yo vivo de esto. Que luego yo vendo cursos y formaciones, que doy conferencias, me parece maravilloso, o sea, pero yo vivo de escribir, que es lo que a mí me gusta y es lo que hago para mis clientes. Escribir para que esos textos vendan pues sus productos, sus servicios o lo que quieran promocionar. Súper bueno. Un recorrido, bueno, la verdad es que ya llevas 12 años y has llegado hasta donde estás, pero también queríamos preguntarte, el 2020 ha sido un año intenso, sabemos que has tenido una nena y que le has dado una vuelta a tu marca personal también, y ahora estás en el lanzamiento de tu curso Copywriting General. ¿Hay algo más en lo que estés metida ahora mismo? Muchas cosas en realidad. Muchas Pero cosas. yo creo que eso es lo guay, ¿no? Porque los que somos emprendedores tenemos al final un negocio para... Y si no lo tenemos por eso, es una cagada, ¿eh? Para disfrutar, pasarlo bien. Por si no me vuelvo a doblar medias en el Calcedonia, que lo hacía muy bien, o vender seguros o el 10% en la factura de la luz, ¿no? Entonces, yo todo eso ya lo he hecho y sé que esta es mi pasión. Entonces, voy a disfrutar y a crear proyectos dentro de mi propio proyecto que me hagan feliz. Uno de ellos, ya en marzo hice el primer lanzamiento de ese curso de copywriting general. Además, conseguí el dominio cursocopywriting.com de casualidad y dije, ¡guau, cómo mola! Me lo quedo. Está guay, está guay. Y entonces dije, venga, voy a crear el curso, lo típico, ¿no? El curso que yo querría haber creado que yo querría haber hecho cuando empecé. Y dije, y como yo vivo de escribir, lo que voy a hacer es una formación que realmente sea como un refugio para aquella persona que tenga miedo a mejorar sus habilidades, que no quiera que la juzguen, que quiera aprender y disfrutar aprendiendo desde la base, ¿no? Desde la técnica. Pero claro, no solo quería hacer eso, o sea, no solo el curso copywriting.com, luego en abril, mayo creo que creé, creo que fue en ese mes, el taller de storytelling, que luego va a ser una evolución, que también tengo el dominio de cursostorytelling.com, porque son los dos pilares de mi marca, el copy y el story. Y luego, obviamente, la gente me está diciendo, pero Rosa, ¿cuándo vuelve tu podcast de Escribiendo? Está volviendo ahora en otoño 2021 y va a ser diferente porque además va a haber dinámicas con los oyentes, seguramente en alguna sala de audio como Clubhouse o como la de Twitter, ya veré cómo. Pero todo va enfocado a
a tener muy claros esos 3 pilares de mi marca, además de mi línea de negocio de redacción, que no la voy a dejar por nada del mundo con mis clientes, tanto recurrentes como proyectos puntuales que van surgiendo, que es el copywriting y el storytelling en cuanto a la formación, y luego cómo enseñar a otros a vivir de escribir. Que también tengo ese dominio, vivirdescribir.com. Pero ¿sabes? Ese fue el primero que yo compré cuando dije que me iba a dedicar a esto. Y siempre decía, venga, voy a poner ahí mi formación Vivir de Escribir, que era una formación grupal que yo daba hace años. Luego pasé a hacer mentorías individuales. Y ahora echo mucho de menos, ¿no? el tener un grupo de alumnos. Por eso creé el curso de copywriting y sé que todos ellos me están demandando, todos los que quieren ser copies o ya son copies, a algo de un nivel superior en cuanto a vivir de escribir, ¿no? Y por eso los oyentes del podcast pues también quiero que tengan parte de su formación. Y eso en cuanto a las formaciones, tú me dices, ¿en qué más estás metida? Pues en cosas que tienen que ver con mis valores, como por ejemplo Talent Woman, que es un evento internacional que se hace aquí en Málaga. Voy a ser por 3er año la presentadora del evento y claro, se traen personas, mujeres, yo que sé, pues el año pasado entrevisté a una responsable de Google y el anterior entrevisté a una que trabaja en la NASA y tú dices, qué fuerte. Eso me hace a mí darme cuenta de que el universo de posibilidades que tengo es muchísimo más amplio, ¿no? Y me hace crecer como persona y además sé que estoy aportando mi granito de arena. Obviamente es un trabajo y cobro por ello, pero aporto mi granito de arena diciendo, ostras, estoy ayudando a las nuevas generaciones a que consigan algo que a mí me ha costado mucho a través de terapia y de esfuerzo. Y a difundirlo también. Es brutal la energía que desprende, Rosa. Creo que esto también lo vengo viendo mucho tiempo ya, ¿no? Desde la distancia, pero bueno, al final esa energía emprendedora impregna todo lo que haces y creo que se transmite muy bien, ¿no? Y es necesario también para estar en muchos frentes, también como emprendedor. Al respecto de esto también, quiero preguntarte, ¿vale? En los últimos tiempos en Internet, más en el ecosistema del marketing digital, hay mucho ruido siempre con el tema del copy, cada vez más, ¿no? Es decir, imagino que mucha sangre está entrando al sector de una forma o de otra. Pues es un momento donde hay muchos cursos, formaciones, mentorías. Desde tu experiencia, ¿vale? Que es algo a tener muy en cuenta en este caso, ¿qué recomiendas tú a una persona que quiere aprender copy, que quiere empezar, ¿vale? Yo, por ejemplo, vengo del SEO y conozco muchísimos redactores que no son copies, simplemente se informan en lo que encuentran en Google para una palabra clave, ¿vale? Y lo vuelcan, pero no tienen ni idea de vender, de escritura persuasiva o simplemente, pues eso, conseguir conversión u otra serie de objetivos, ¿no? Que entiendo que tenéis los copies. ¿Qué recomiendas para aprender copy? Ser muy autocrítico en cuanto a cuáles son tus habilidades, de dónde partes, porque yo lo veo, ¿no? En el propio curso de copywriting, cuando alguien se presenta en el primer módulo, cada lección tiene como su zona de foro, de comentarios, y yo digo, a ver, ¿quién eres, de dónde vienes y a dónde vas, ¿no? Y te puede venir alguien que dice, mira, yo es que trabajo en una zapatería y lo que quiero es aprender a escribir en redes sociales para vender las nuevas colecciones. Y luego te viene alguien que te dice, mira, yo llevo 12 años, como yo a lo mejor, ¿no? Pues, o soy periodista o llevo X años trabajando en una agencia y quiero lanzar mi marca de copywriting como redactor profesional. Entonces, yo no le puedo exigir a las dos personas lo mismo y no deberían exigirse tampoco lo mismo. Hay que ver primero qué se necesita para ser un buen copywriter, ¿no? Cuáles son esas habilidades necesarias y luego qué es lo que te falta a ti. Entonces, cuando un publicista, alguien que ha estudiado publicidad y que se ha dedicado a ello en agencias más tradicionales, que a lo mejor no han hecho tantas campañas online por la naturaleza de su agencia, y ahora quiere meterse en este mundo, pues por cojones va a tener que aprender cómo funciona el ecosistema digital y va a tener que aprender cómo funcionan los colores, las tipografías, o sea, tiene que saber un poco también de diseño, tiene que saber cuáles son los conceptos que utilizamos, cómo se mueve el texto en Internet. Y además luego lo flipan, porque dicen, ostras, que aquí puedes saber si una palabra la cambias, si esto aumenta la tasa. O sea, luego la gente que viene de ahí lo disfruta muchísimo, pero hay gente que no tiene ni idea y que necesita, y esto es algo que sé que hay gente que no está de acuerdo conmigo, necesita un buen aprendizaje desde la base, desde el dominio de la lengua, desde saber lo que es un sustantivo y un verbo, que no lo saben. Y está muy bien el conocimiento implícito, es decir, aquello de, es que a mí me gusta mucho leer y por eso escribo bien. Ya,
pero vamos a ser un poco autocríticos y un poco más humildes, ¿no? Y decir, vale, no tengo esa parte del conocimiento, por lo tanto voy a profundizar. Yo no digo que se tengan que apuntar a cursos, que ahora parece que si no tienes un título de... O sea, hemos pasado de los títulos no importan a te vendo un curso con un título porque si no, no vale. No lo entiendo. O sea, es como si el mundo estuviera un poco loco, porque yo no entiendo qué está ocurriendo, aunque si nos paramos a analizarlo desde un punto sociológico, supongo que tiene mucho que ver con la pandemia, con el miedo, con el tengo que conseguir vivir de algo, Internet es una buena oportunidad, pero yo lo que diría es, hey, vamos a bajar un poco el acelerador, vamos a ver qué es lo que necesito yo para hacer un buen trabajo. Si mi objetivo es vivir de escribir, es decir, vivir de lo que escribo, y más aún, vamos a especificar vivir de textos de venta, vivir de redacción publicitaria, ¿qué conocimientos tengo que tener? Necesito saber técnicas publicitarias. Por cojones, es que sí, necesito tener un buen dominio de la lengua, de la ortografía, de la gramática, de la sintaxis. Es que hay gente que se dedica a esto, no tiene ni idea de lo que es la sintaxis. Digo, pues no sabes lo que es el orden de las palabras dentro de una frase, no sabes cuando lo tienes puesto en pasiva, en activa. No digo que haya que saber estos conceptos, sino que luego eso se refleja en la calidad de los textos. Pues no tienen ni idea. Y para mí esto es muy importante. Entonces, en mi curso yo explico lo que es el copy desde los inicios, pero sin teoría. Es decir, desde el primer momento digo, venga, vamos a escribir, vamos a practicar, vamos a identificar en las frases de dónde viene esto. Si hablo hasta de Aristóteles, ¿no? Entonces, para mí, el que se diga, ese ruido que tú dices, el que se diga que... Es que lo he escuchado muchas veces y mira, me entra como repeluco. Para ser copy no hay que saber escribir. Y yo digo, entonces, ¿qué coño hay que saber hacer? ¿Me lo puedes explicar? Porque vender, para eso lo hace un comercial. Es decir, por supuesto que para ser copy hay que saber escribir y además tienes que ser un muy buen comercial. Tienes que tener unas dotes de venta brutales porque vas a transformar ese discurso en un discurso de ventas. Ese texto no es solo un post para atraer a alguien y que diga, qué bonito, estoy leyendo y he aprendido algo. No, es para generar una emoción. Una emoción puede ser negativa o positiva, depende de lo que quieras, para que realice una acción. Por lo tanto, por supuesto que hay que saber escribir. Y eso es lo que les diría, cuidado con los mensajes catastrofistas de si no estás ahora en la cresta de la ola, te vas a quedar sin poder coger un trocito del pastel del mundo del copywriting. Esto ha existido y existirá. Y va a haber público para de todos los tipos, pero a mí me llega mucha gente rebotada de, es que me habían dicho que en 3 meses tendría un negocio rentable de redacción y no ha sido así. Y me están diciendo que es culpa mía porque no me estoy esforzando. Esto no es justo. No, es que no se te ha hecho una promesa realista. ¿Cómo que en 3 meses vas a ganar, yo qué sé, 2.000 euros más lo que, o sea, de ganancia neta, más lo que tú tienes que pagar a Hacienda, por ejemplo? No tiene sentido. Entonces, yo lo que pienso es, vamos a pensar, primero a plantearnos cuál es el objetivo. Si es vivir de escribir, coño, pues tendré que saber escribir. Así que voy a formarme en base a mis necesidades y a mis puntos débiles. Eso lo hemos hablado, Dini y yo, a la hora de ver un poco lo que te íbamos a preguntar, qué se necesita para ser copy. Evidentemente hay que saber escribir, pero también se habla mucho de la creatividad, de si hay que ser una persona creativa, si no hay que ser creativa. Y aparte de saber de marketing digital, que es lo que tú ya has comentado, pero en cuanto a las habilidades innatas, ¿tú crees que ser creativo afecta mucho a la hora de querer dedicarse a esta profesión? Yo creo que la creatividad siempre es algo positivo, es decir, no es algo que sea necesario. También se trabaja, o sea, porque tú me comentabas como algo innato, sí que es verdad que hay personas que tienen una facilidad para soñar, para crear, para pensar, para imaginar despiertas, ¿no? Pero cuando hablamos de ventas, es todo mucho menos emocional en el fondo, aunque lo es porque hay que pensar en la emoción y en qué palabras para generar, evocar para el cerebro, pero al final es, oye, quiero que este lector llegue del punto A al punto B, el punto B es que se convierta en cliente, ¿no? Por lo tanto, la creatividad, ¿qué papel juega ahí? Pues dependerá también del proyecto. Lo que pasa es que mucha gente, perdóname que te interrumpa, se creen que escribir para persuadir implica creatividad, que tienes que hacer textos creativos para llamar la atención y ahí es un poco donde está el error de base. Total. Y sobre todo lo que decía antes del conocimiento implícito, ¿no? Cuando alguien me escribe en Instagram y me dice, pues es que yo no tengo ningún tipo de conocimiento, pero me viene la musa, yo me inspiro y entonces lo que me sale es lo que me sale. Y digo, pues oye, felicidades, ponte un pin. Quiero decir, a mí eso no me ocurre.
O sea, yo tengo que planificar, tengo que documentarme. Yo, como decía Ogilvy, ¿no? Escribo tropocientos titulares y luego voy a mi equipo. No es mi caso, yo no tengo equipo a ese nivel, ¿no? Pero Ogilvy decía, después de darle al coco, de crear varios titulares y decidir, utilizo de frontón a gente de mi equipo, porque antes no había internet para validar un titular, ¿no? Y hay un trabajo súper duro detrás que no tiene nada que ver con la creatividad. Aún así creo que la creatividad es algo positivo porque hay mucha gente que se bloquea, sobre todo a la hora de desarrollar textos para una propia marca, ¿no? Que viene el síndrome del impostor, viene el miedo. Y a mí me gusta, a mis alumnos, siempre darles algún ejercicio de creatividad para que se desbloqueen. Pero luego, a la hora de ejercer la profesión, ser copywriter no tiene nada que ver con ese concepto de copy creativo que la gente vio en Mad Men y se piensa que estamos en una sala fumando y con la copa, haciendo dibujos de storyboards, ¿vale? Con el equipo de diseño. No, o sea, es algo mucho más analítico. Y yo siempre digo que hay que ponerse la bata del laboratorio. Entonces tú pones la bata del laboratorio y ¿qué tiene que ver eso con la creatividad? Absolutamente nada, así que estoy de acuerdo contigo. Vale, yo también quiero saber, Rosa, eres mucho más purista en este sentido, ¿no? Que es una cosa que creo que te diferencia, ¿no? A nivel de amante de la gramática, de la ciencia, del neurocopywriting. Creo que esto te distancia mucho supongo que el mensaje, no sé si más general, pero seguramente del que más ruido hace, ¿no? En un momento donde el mercado está loco, ¿vale? Es una cosa que a nosotros, yo que no estoy tanto en el mundo del copy, verlo desde fuera como un observador me llama la atención, ¿no? ¿Por qué crees que en una profesión precisamente basada en las palabras no se cuida tanto esto? ¿Es un tema de marketing, es un tema de alcance, de comercial? Porque veo esa diferencia, ¿no? Entre tu mensaje y el mensaje que a veces hace mucho ruido por fuera y me llama la atención. Pues yo creo que es un poco la oferta y la demanda y ocurre con muchos sectores. Es decir, si yo a ti te digo que no es necesario que sepas escribir para dedicarte a esto y que esto es una profesión que da dinero, si tú estás desesperado por tener dinero, pagarás lo que haga falta porque te están haciendo una promesa de valor. Y ocurre también pues, con el mundo del tráfico online, con el mundo del diseño también, incluso que se oye menos, ¿no? Y con el mundo del SEO también ocurre. Es decir, es verdad que hay partes 100% técnicas. Tú no le puedes decir a alguien que, yo qué sé, que hace mantenimientos en WordPress, que se va a hacer millonario, ¿sabes? Es complicado elaborar un mensaje atractivo, pero vive de escribir. Esto no hace falta que sepas nada. Tú vive de escribir para todos los tiempos, para todo el mundo puede conseguirlo. ¿Qué pasa? Hacemos muy grande el embudo, por lo tanto entra más gente y se gana más dinero y es muy lícito. Es que es totalmente lícito, pero no es mi manera de hacer las cosas. Y yo siempre repito, es que yo soy redactora, de base soy redactora. Entonces, yo no he tenido esa ambición, por así decirlo, que como digo, no lo veo mal, lo veo diferente, de querer transformar el mensaje para hacer entender que todo el mundo puede dedicarse a lo mismo que yo, porque no es verdad. Es decir, hay gente, y yo lo he visto, que por más que lo intenta, no tiene esa base o se piensa que no hace falta esforzarse o se piensa que esto es dinero fácil. De verdad, es que hay muchas otras profesiones que son dinero fácil, ¿no? Se me olvidaba decir el mundo de la afiliación. Es mucho más sencillo, incluso aunque tengas que escribir también, que dedicarte al copywriting, y tienes que convencer a un cliente de que te pague por unos textos que luego tienen que tener resultados. Ojito, que estamos hablando además de algo que todo el mundo cree que puede hacer, incluso el propio cliente. O sea, llega el cliente y te dice, pero si es que solo es escribir. Ya, pues por eso en el contrato siempre tiene que poner que aquí hay una propiedad intelectual en cuanto a lo que yo sé hacer. Yo soy una profesional y eso es lo que me diferencia del cliente que me contrata, que no es profesional de la redacción. Entonces, ese ruido ocurre porque hay mucho dinero ahí. Y aquí en Internet hay dos maneras de hacer las cosas, ¿no? Es decir, igual que en el mundo real fuera de Internet. Tú ves una oportunidad, vas a por ella, gastas todos los cartuchos, pum, 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 ganas una pasta, si funciona, pelotazo, y luego desapareces o pivotas. ¿Qué pasa? Que es que yo solo sé hacer esto. Esta es mi profesión. Yo además no soy una líder en cuanto a grandes equipos. Y cuando lo he intentado, porque me he dejado un poco comer la cabeza, cagadísima, porque a mí lo que me gusta es escribir. Entonces, no lo veo mal, pero sí que pienso que hay mucha gente que, como me escriben, ¿no? Es que he perdido todos mis ahorros, es que me prometieron no sé qué.
Y yo digo, no, si es que la culpa no es del que te ha prometido, es que tú también estás en un momento muy malo y todo lo que entra por ahí lo coges. Así que es muy complicado. Y yo por eso dejé de ofrecer incluso las mentorías individuales, porque son además de un ticket alto, porque me di cuenta de que la gente lo que necesitaba era la promesa de que en cuanto terminara mi mentoría tenía un trabajo, como si fuera por cuenta ajena. O sea, lo que querían es volver a ver dinero en su cuenta porque estaban en un ERTE, porque la pandemia les había dejado en el paro, porque tenían hijos. Y te contaron unas historias que digo, ostras, yo no voy a formar parte de esto. Es que no me apetece porque no lo necesito, porque vivo de escribir, ¿no? Y eso creo que es lo que me distancia de otros profesionales que son empresarios y yo no, yo no soy empresaria, ni me hace falta, no lo necesito. Bueno. Te iba a decir Vale. justamente eso, es un matiz importante, o sea, el hecho de ser copy o ser empresaria. Yo he vivido esto desde el lado del SEO, ¿no? O sea, o ser SEO, que muchas veces lo he echado de menos, ser empresario al final es otra cosa, efectivamente, ser un gestor de gente, gestor de equipo, estrategia, pues eso, ¿no? Dilucidar el rumbo de la empresa para que sea más rentable, que al final termina siendo tu trabajo y te sales de la parte operativa, que es la que te metió precisamente Internet. Total. En mi caso, hacer SEO para nichos, que es un poco con lo que empecé. Y me costó mucho tiempo mentalmente soltar eso hasta que haces la transición, pero efectivamente tú te posicionas donde estás más feliz y donde haces mejor tu Y trabajo. es que los dos, yo no sé si lo escribí en una newsletter hace poco que decía, vamos a ver, ¿qué es lo que quieres? Hazte esta pregunta. ¿Quieres vivir de lo que escribes? Entonces, ten cuidado porque es muy fácil salirte del camino y de repente crear una super empresa donde tengas 100 redactores que escriben y que tú no escribes. No Yo escribes. eso no lo quiero y no pasa nada porque obviamente no voy a facturar tanto dinero. Ganar sí voy a ganar tanto dinero, porque lo que se reparte entre 100 no es lo mismo que se reparte entre uno, eso está claro. Pero sí que es verdad que yo no puedo dejar esta profesión, porque para mí es una profesión. Es como yo qué sé, el alfarero de toda la vida que está tocando o el que está picando piedra. Si yo creo una empresa en la que tengo un equipo de redactores y yo estoy revisando lo que ellos escriben, yo no escribo. Y ya me ha pasado. Y entonces dejo de ser feliz. Así que hay que tener muy, muy claro cuál es tu objetivo y también ser consciente de que eso puede cambiar, ¿no? Que a lo mejor dentro de 5 años digo, pues no me apetece más. Lo dudo mucho, porque si no, no me lo hubiese tatuado. Pero sí que es verdad que es otra concepción y quizás eso es lo que me acerca mucho a la gente. La gente que quiere vivir de escribir, dicen, joder, Rosa es que vive de escribir y quiere seguir viviendo de escribir. O sea, es que ella escribe para clientes todos los días, por lo tanto, me puede enseñar qué es lo que pasa cuando un cliente me dice esto. No es lo mismo cuando ya eres un empresario y ni siquiera tratas directamente con el cliente, ¿no? Porque tienes un equipazo. Yo tengo amigos, además, que han conseguido, no en el mundo del copy, pero en el mundo del marketing sí, posicionarse a un nivel muy alto, tener una facturación brutal y no hacer nada. Tener un equipo que hace cosas y ellos no hacen nada y decirme, me aburro. Digo, la madre que te parió. O sea, tanto para esto. Claro, ves entrar la pasta, que es muy guay. ¿A quién no le gusta? Cuando a mí me compran algo, yo digo, hostia, estoy aquí tan tranquila, ¿sabes? Pero yo no puedo. O sea, no me imagino mi vida así. Y creo que es eso, enfoques diferentes, totalmente loables siempre que haya ética por detrás. Ahora voy a atacar yo un poco eso de la ética por detrás, porque hablando de copy, de publicidad, etcétera, se utiliza mucho la palabra persuasión. Tú has escrito y das charlas sobre eso, persuasión, manipulación, ¿vale? Pero la persuasión, bien entendida como lo que es, ¿no? Que es convencer con razones, lo utilizamos todas las personas en nuestro ámbito, en nuestra vida diaria, para cualquier cosa. Para convencer a tu hijo de que se coma la verdura o para decirle a tus colegas que quieres ir a ese bar y no a otro bar. Sin embargo, cuando se lo haces notar, a la gente no le gusta, se siente incómodo, ¿no? Como que no, eso es que en realidad está mal. Es que, claro, como tú te dedicas a esto, lo ves como algo normal, pero manipular. Y digo, pero vamos a ver, si es que al final no es mentir. Entonces, a mí me llama mucho la atención cómo la gente lo niega. Y no sé qué piensas tú, cómo ves, es como además como un resorte, lo nombras y enseguida sale como una pequeña defensa que debe estar escondida en algún lado del cerebro. Sí, totalmente. Y en el siguiente libro que voy a publicar justo hay un capítulo donde hablo de esto y digo, pues si no te estás dando cuenta de que tanto que te molesta la persuasión y que la vinculas a la manipulación, eres el mayor
experto en persuasión que existe. Digo, pero no solo para los demás, incluso cuando tú procrastinas algo, ¿no? Tienes un montón de excusas, imagínate, ponte a limpiar la casa, pues tienes un montón de excusas que tú te vas diciendo a ti mismo, vas construyendo, eso es persuadirte a ti mismo, o sea, eres el mayor experto en persuasión de la historia porque eres capaz de persuadirte a ti mismo de no hacer algo. Y yo qué sé, si esa noche quieres ir a ver un concierto y tus amigos no quieren, entonces empieza a poner como varios ejemplos, como lo que tú estás diciendo, vas a convencerles para ir o vas a convencerte a ti para no hacer algo. Es algo que además yo veo en mi niña, tiene ahora mismo 1 año, o sea, es decir, es súper bebé, pero ya se empieza a ver un poquito la socialización, ¿no? Y cómo puede conseguir cosas cambiando la cara, diciendo, o sea, es algo tan humano, es una habilidad que además es buena, o sea, cuando aprenden los niños a mentir, es algo hasta positivo, porque es un recurso, es una herramienta. Luego está lo de nuestros valores, que es lo que decía al principio. Es decir, si tú tienes claro que uno de tus valores es la bondad, ¿vale? El hacer el bien al otro, sabes que no vas a vender un producto de mierda y adornar las palabras con ello. Pero iba a decir, así lo tenía por ahí, siempre lo tengo en la mesa. ¿Cómo se llamaba el capítulo? En el otro libro mío, el de Neurocopy, hay un capítulo también que se llama ¿Tú convences o manipulas? Sí. La verdad de la persuasión, ¿no? Y que hay mucha gente que me escribe y me dice, es que claro, en realidad, ¿cómo te puedes creer que la publicidad es buena? Digo, pero vamos a ver. O sea, si yo trabajo, voy a poner un caso extremo, con una ONG, que claro, ¿quién va a decir que una ONG? Pues seguro que alguien diría, no, a lo mejor el dinero se lo queda, no sé qué. Sí. Si tú ves claramente que ese servicio, ese producto que ellos ofrecen es algo bueno, positivo, que aporta al mundo, que deja huella, que no es como el que vende, yo qué sé, una camiseta de pronto moda fabricada en la India, ¿no? Si tú ves eso, ¿cómo puedes negar que el copy es una herramienta para ayudar a promocionar algo bueno? Es que lo que digo siempre del cuchillo, el cuchillo mata y corta el pan. Tú decides qué haces con el cuchillo, pero no culpes al cuchillo, no me jodas. Culpa a la persona que lo empuña. Y por eso yo creo también que tiene mucho que ver con cómo nos han criado y cómo nos han educado, ¿no? Totalmente. Bueno, ahí es que nos meteríamos mucho en parte filosófica, pero tiene mucho que ver con el bien y el mal, la dicotomía. El hablar de dinero en España, por ejemplo, está muy mal visto. Pues lo mismo, el hablar de persuadir o de publicidad es como, ya me quieres vender la moto, ¿no? Cuando es como, no, solo quiero hacerte entender, ¿vale? Es como te ayudo a rebuscar en tu cerebro para que entiendas que eso es lo que necesitas, porque lo necesitas. O quizá no lo necesites, pero que también parece que la publicidad elimina el libre albedrío. No es verdad. Totalmente, sí. Es que quizá tú decidas que no o decidas que sí, dependiendo de cómo te sientas ese día. No culpes tampoco al mensaje. Como si no tuvieras voluntad de decidir, ¿no? Es que no, pero eso ha hecho mucho mal el neuromarketing. Que yo tengo, sí, lo de neurocopywriting, pero veréis que en mi rebranding viré totalmente porque está hasta, de verdad, el moño de que me dijeran, ya, pero es que claro, tú tienes que escribir para darle al botón de la venta de la mente del lector, pero ¿quién te ha hecho esa gilipollez? ¿Cómo va a haber un botón de venta en la mente? Pues entonces seríamos todos millonarios, ¿no? Y todos pobres, porque entonces a todos nos intentaríamos vender cosas. Hacer lo mismo. Sí, entonces eso no es real. Y yo cuando escribí neurocopywriting lo hice pensando en voy a coger un montón de estudios y voy a ir a la ciencia para que la gente entienda cómo las palabras impactan en la mente del lector. Pero la realidad es que hay libre albedrío, es que no tenemos la llave para escribir un texto y que venda millones, porque si fuera así todos haríamos lo mismo. O sea, hay que tener tanto cuidado. Y eso con Internet más porque hay más información, pero con el halo de humo que hay alrededor de muchos conceptos y que además te lo acabas creyendo. O sea, yo hace años yo creía, por ejemplo, y eso lo cuento en el libro, lo del cerebro triúnico, ¿no? Que es una teoría de MacLean que no está validada a día de hoy. O sea, a día de hoy no es verdad que eso sea así. Tú hablas con alguien que compara cerebros de ratones y te dirán, no, ¿cómo va a ser eso real? No hay un cerebro reptiliano, pero a nivel de divulgación es muy fácil hacer entender a alguien eso. Y no pasa nada siempre que se diga, oye, esto es a nivel divulgativo, esto no es real, no tienes un botón en la mente que te diga tal. Pero ¿qué pasa? Que eso nos hace perder dinero. El que ve allí un resquicio para ganar pasta,
pues obviamente vende un método para darle al botón de venta del cerebro de la persona. Y como decía antes, no lo veo, sí lo veo mal. ¿Para qué os voy a mentir? Me parece que todos tendríamos que aportar al mundo, no llevarnos la pasta y que la gente se quede sin dinero y pensando que pueden hacer algo que no pueden. Me parece fatal. Muy bueno. Quiero aprovechar también, Rosa, que llevas mucho tiempo, ¿no? Trabajando en este sector para tener una visión global, pues un poquito del mismo, ¿vale? Llevas 12 años siendo redactora publicitaria y dentro de esto quiero hacerte 2 preguntas muy concretas, ¿vale? Por un lado, los cambios y avances que has visto más significativos en esta profesión a lo largo del tiempo, ¿vale? Aprovechando que tienes esta visión, ¿no? más global. Y por otro lado, ¿cómo ves el sector del copy dentro de 5 años? A ver Vale. qué tal. No, qué guay. Pues fíjate que lo primero que se me ha venido a la mente es el formato. Por ejemplo, hace 12 años era impensable que alguien me pidiera textos, o sea, copywriting conversacional para un chat flow de un bot, ¿no? Es algo que dices, me hubiesen dicho esto, oye, un presupuesto para un chat flow. Y yo digo, ¿eh? ¿Me estás contando? O sea, ¿qué es eso? Es decir, que la tecnología avanza y el copy la acompaña y eso me hace muy feliz, porque yo siempre decía, Bueno, ya, dentro de X años, si hay, yo qué sé, máquinas como en la película Her, ¿no? Que el protagonista es redactor y la máquina, la inteligencia artificial, escribe para él lo que él le va diciendo y van debatiendo sobre qué es mejor. Digo, hostia, es que tiene que haber una simbiosis en esa evolución. ¿Qué va a pasar si las máquinas escriben mejor que nosotros, ¿no? Y tienen esa perspectiva incluso emocional, porque al final las computamos nosotros mismos ahí, las creamos nosotros. Pero yo estoy segura, después de haber visto lo de los bots y después de haber trabajado mucho con clientes en esos textos automáticos para que sean reales, conversacionales, para que parezca un diálogo, incluso no hace falta engañar a la persona haciéndole creer que es un ser humano, ¿no? Simplemente que esos mensajes calen hondo. Puede ocurrir lo mismo, por ejemplo, con la realidad virtual. Yo estoy deseando ver qué va a ocurrir. O sea, no soy adivina. A mí cuando alguien me habla de tendencias en copywriting se me ponen los pelos de punta, porque pienso que las tendencias no son en copywriting, las tendencias son pues dentro de la sociedad en otros campos y el copywriting es transversal. El copywriting es la redacción publicitaria y acompañará siempre que tengamos algo que vender. Da igual el formato. Entonces, sí que es cierto que no puedo decirte dentro de 5 años cómo lo veo, porque esto cambia muy rápido en cuanto a la tecnología, pero puede ser que estemos exactamente igual, ¿eh? Ahora, mucha gente que ahora mismo intenta tener un negocio de esto, no hace falta 5 años, el año que viene ya no están, igual que los del año pasado tampoco están ahora. Esto cada año es una ruleta y se cae en el 90%. Me da mucha pena, ¿no? Porque en realidad hay mucha frustración ahí y luego se piensa que esta profesión es algo que no es. Pero la otra, me decías, que los cambios más significativos, la otra cosa que destaco es el tema de la marca personal. Eso tampoco existía. Y yo recuerdo en 2011, cuando a mí me dijeron, tú lo que tienes que hacer es crearte una marca personal, y yo lo he contado varias veces, que estaba en un evento de prensa, tenía que convencer además a que nos dieran pasta para ir a hacer un viaje a cubrir y hacer unos reportajes. Y se me acercó una mujer que es Fátima Martínez, que se dedica al mundo del marketing, y me dijo, tú, pero ¿por qué no tienes una web con tu nombre? Y yo pensé, habráse visto cosa más horrible. O sea, yo pensaba, pero qué prepotencia, ¿no? El tener una web con tu nombre. Digo, no. Yo tengo mi LinkedIn y ahí me va entrando cosas, yo tengo mi trabajo también por cuenta ajena, no pasa nada. Y claro, es algo que era impensable. Si tú te quieres dedicar como freelance al copywriting, desde luego tienes que tener una web de marca personal o tienes que tener un soporte, ¿no? En el que mostrarte. Y eso hace que debas tener también unas habilidades distintas, que no sepas solo vender para los demás, sino que sepas venderte a ti. Y eso es clave. Yo además estoy siempre insistiéndoles a todos mis alumnos, hazte un canal de YouTube, que parece que YouTube es como que no, que ahora vamos a Twitch o vamos... Que no, que YouTube es maravilloso, es que posiciona que te cagas. Y yo hace 11 meses o más que no subo un vídeo en YouTube y me sigue entrando clientes, alumnos y pasta por vídeos de hace 5 o 6 años. Y ojalá me ponga en serio y empiece a publicar cada semana, como siempre digo. Pero el cambio que veo es la generación de contenidos desde marcas personales que se dedican al copy. Por lo tanto, esas personas, las que lo hacen bien, tienen que investigar más. Entonces, yo sí veo
al que voy a decir, a lo mejor hay gente que piensa que estoy loca, pero yo veo una mejora en la calidad de los profesionales, los que aguantan. Es decir, los que no caen al primer año porque no ven resultados económicos. Aquella persona que se dedica al copy porque le gusta y se forma, y investiga, y lee todos los días, escribe todos los días, intenta ser su mejor versión como profesional, eso va a hacer que el sector cada vez sea mejor. Yo no lo veo como algo negativo, para nada. Entonces, pienso que el primer cambio, Internet, por supuesto; el segundo cambio, la tecnología, cómo va evolucionando; y el tercer cambio, que cada vez hay más personas que se dedican de manera freelance a ello, por cuenta propia, y que eso para mí enriquece, aunque algunos piensen que es más competencia. No lo veo así. Muy completo. Totalmente de acuerdo. Me gusta muchísimo que hayas tocado el concepto de la marca personal, la verdad, porque es una cosa que nosotros también, ¿no? Pues siempre llevándomelo un poco a mi terreno, que es la parte de SEO. Yo he hablado mucho de esto con alumnos de SEO Warriors o de mis formaciones y demás. En nuestro caso, por ejemplo, en SEO, hay muy poca gente que haya trabajado bien la marca personal. Es decir, hay SEOs que son visibles, pero se cuentan con los dedos de una mano, ¿vale? De hecho, bueno, yo lo empecé a hacer hace muchos años. Tuve la fortuna de empezar hace tiempo, pero yo lo empecé de una manera totalmente inconsciente. O sea, escribía un blog que me gustaba, la gente lo leía, tenía buena recepción, y con los años me di cuenta que eso podía ser un negocio, literalmente, tener audiencia. En el mundo del copy entiendo que lo ves también, como decías, ¿no? Como algo importante, necesario. Yo creo que todavía queda mucho en ese sentido por hacer en el mundo del copy, ¿no? Gente que emerja creando contenido, creando comunidades, creando una buena marca personal alrededor del copywriting y divulgando, ¿no? Seguro que Yo es sí un los objetivo. estoy esperando, quiero decir, a mí me sorprende que haya tanta gente y que no se hagan cosas nuevas, que al final, pues supongo que por las formaciones, no lo sé, pero siempre sea sota, caballo y rey en Mismos. cuanto a los contenidos, que nadie quiera darle la vuelta, ¿sabes? A veces sí he visto cosas muy guays y normalmente a esas personas acaban siendo de mi círculo. Yo además que siempre digo que parece que esté out del mundo del marketing digital y tengo topos en todos lados. No sé exactamente lo que se hace en todas partes y me da pena muchas veces porque se dice, no, es que sota, caballo y rey, tienes que crear contenidos para tu marca personal con pues una guía de copywriting, yo qué sé, cómo escribir la home, y yo pienso, pero también puedes hacer otras cosas, ¿sabes? Y también puedes Claro. innovar en formato. Y podcast hay muy pocos realmente que hablen de la profesión o que hablen del copy. Y al final, cuando se hacen entrevistas, por ejemplo, como en este caso, ¿no? En los podcasts, siempre se acaban llevando las mismas personas que aportan lo mismo y que no sé, me parece todo muy endogámico. Y mira que no debería decir eso porque yo aparezco en muchos sitios. Pero es así, es como que hay tanto por hacer, tantas cosas guays que podemos hacer. Yo he tendido lazos muchas veces, lazos que se han cortado directamente. Supongo porque eso no es lo que interesa. ¿Entiendes? No es que sea... que ahora parece como los negacionistas que tienen como conspiranoicos, ¿no? No, pero yo realmente creo que al que gana mucho dinero vendiendo esta profesión, a esa persona no le interesa en absoluto que se hagan cosas nuevas que hagan que la gente viva de escribir y ya está, sino que necesita seguir vendiendo. Pero... yo con este viraje que hice con mi marca, ¿no? Y teniendo las cosas tan claras, gracias también a la pandemia, gracias a ser madre, gracias a la terapia que estoy haciendo, lo que me ha abierto es mucho los ojos hacia dónde quiero ir y lo que quiero crear a mi alrededor, ¿no? Quiero generar riqueza. O sea, quiero generar abundancia para los demás, porque yo ya la he conseguido para mí. Entonces, la gente me dice, ¿cuándo vas a hacer otro evento? Digo, bueno, ahora cuando pase la pandemia, o sea, está todo planeado en mi mente, yo sé lo que quiero hacer. Ahora con el curso, ¿no? Me decían, ¿y si hacemos algunas sesiones en directo? Y claro, digo, o sea, es que has pagado menos de 400 euros por el curso más completo, lo puedo asegurar, en cuanto a contenidos del mercado hispanohablante, donde yo te contesto a los comentarios para siempre y además que eres en vivo, pero digo, ¿sabes qué te digo? Que es que yo vivo de escribir, entonces a mí me apetece porque no me quiero sentir sola en esta profesión, quiero crear buenos profesionales, así que vamos a hacer directos, vamos a crear, vamos a debatir, vamos a ver cómo podemos unificar tarifas, vamos a ver si es que yo quise hace años crear la asociación de redactores y me di con una hostia en la pared, que te cagas. Luego eso, no he visto manos tendidas por otros lados, me las han quitado
y no lo entiendo. O sea, como si yo fuera competencia mala, ¿sabes? Como en plan, no nos pueden ver juntos, juntas. No lo entiendo. Entonces yo creo que hay mucho por hacer y yo soy de las personas que tiende la mano. A mí sí que no me importa, yo te lo puedo asegurar, ¿la competencia de qué? Si yo tengo mis clientes, tengo mi marca y hay trabajo para todos. Pero lo que le falta a este sector, es unirnos. Es como los correctores. La unión de correctores, único, es una pasada. ¿Por qué no existe algo así? Porque no interesa. Pero a mí sí. Entonces, poco a poco, con la calma se irán consiguiendo muchas cosas y sobre todo prestigio para esta profesión que da de comer a mucha gente y a muchas empresas que contratan y que gracias a contratar servicios de copy terminan generando ingresos. Qué bueno, me gusta mucho tu visión, personalmente, muy bueno. Y ojalá vaya al camino como por donde tú dices y se pueda conseguir. Estoy segura. Bueno, soy muy positiva. Es bueno. Oye, ya se nos va acabando el tiempo, no queremos tenerte aquí mucho Yo no me callo más. nunca, ya lo ves, Bea. O sea. Pero bueno, para que puedas volver a escribir y luego no nos eches la culpa. Vale. Pero yo sí que hay una afirmación, solo una, aunque tenemos varias por aquí escritas, pero por lo menos una que sí que quería decirte para que me la rebatas, porque a mí es algo que cuando me dicen ya me empieza a salir un poco de sarpullido, y es que la gente no lee. Esto es mucho texto, la gente no lee. ¿Tú qué dices cuando te dicen eso? Digo, hostia, pues para no leer sí que se gastan los partners, ¿sabes? O sea, quiero decir, sí que sacan la tarjeta sin haber leído. La gente no es gilipollas. Eso lo decía Yoli también, ¿no? No trates a tu lector como un idiota. Leemos lo que queremos leer. Por supuesto que, y eso se ha visto con los estudios, con el eye tracking y con los sensores, que el lector digital, dependiendo del momento en el que esté, de las prisas que tenga, escanea. Pero la gente se lee una carta de ventas completa cuando está bien construida y realmente cubre una necesidad. Por supuesto que la gente lee. Que se centra más en unas partes de la frase que otras, y esto es algo que a mí me flipa, porque de hecho uno de mis proyectos, que no lo he dicho antes y lo meto ahora, no tiene nada que ver con ventas, tiene que ver con una investigación en la universidad que quiero hacer con un colega con el que estudié filología hispánica. Él se dedica además a la persuasión escrita a nivel académico. Y me decía, Rosa, ya ha llegado el eye tracking profesional para el departamento. ¿Cuándo vamos a empezar a hacer pruebas? ¿Cuándo vamos a investigar, ¿no? A crear algo que la gente pueda decir, hostia, esto es verdad, la gente sí lee. O sea, cuando me lo has dicho, qué interesante. Me he emocionado, porque, qué bueno. Porque hay tanta mentira alrededor de eso, tanto de no, es que los mapas de calor los mapas de calor no dicen una mierda, los mapas de calor son de mentira. Es decir, los mapas de calor lo que ven es dónde está el cursor. Por supuesto que son una guía y nos ayudan, así es como descubrimos antes de que hubieran aparatos que hay una estructura en F, ¿no? Que se lee mucho el principio y el final, sobre todo cuando hay interés de venta. Vamos a ver qué nos ofrecen y luego ya, si nos interesa lo que hemos visto, leemos más calmadamente. Pero esos hábitos de lectura no se pueden encerrar en es que la gente en Internet no lee. Hostia, es que entonces estamos simplificando tanto un proceso tan complicado. ¿Para qué me tiro yo años estudiando, investigando? Es que la gente no lee. Por lo tanto, ¿para Como qué si fuera tan fácil pagar 500 euros o 1.000 euros o lo que sea por cualquier cosa sin leer. Es que no es verdad. Es que si no, ¿por qué la gente diría, es que yo me compré tu curso porque, y ya te dicen, es que cuando leí esta frase yo sentí que estabas hablándome a mí? ¡Buah, qué potente! Por ejemplo, a mí el storytelling, siempre lo he utilizado como una herramienta, de hecho fue uno de mis primeros encargos, después de esos artículos con SEO, con palabras clave reventadas. Una empresa, una productora, me pidió un catálogo con una historia. Y claro, me decían, es que estamos viendo que en Estados Unidos se hacen muchos relatos alrededor de nuevas colecciones, sobre todo en marcas caras, y queremos traer lo mismo a nuestra marca. Y claro, en el equipo ese de la productora uno decía, ya, pero es que la gente lo que quiere es ver las fotos. No te equivoques. Funcionó tan bien, o sea, creamos una historia. Yo, al ver las fotos, que era además, hice 2 catálogos, y me acuerdo uno que estaban una pareja en un pueblo de Italia subidos a una Vespa y había como una transición y creé una historia alrededor y la gente se leía la historia completa. ¿Por qué? Porque encima cuando es
a través de un relato, y las estructuras narrativas son, bueno, de eso sí que hay que saber. El que no sepa de estructuras narrativas, que no se meta a copy, porque las estructuras narrativas son básicas, y más en un mundo donde todos nos cuentan historias, y la que nos conecta con algo que nos hace clic, pues es lo que nos hace seguir leyendo, ¿no? Entonces no se puede decir que la gente no lee o que la gente escanea, que hasta yo lo habré escrito en algún post, ¿no? La gente escanea, el lector digital, pero no es verdad. No es verdad. Escanea, pues habrá veces que tú mismo, cuando estás leyendo, tengas prisa y dices, bueno, ¿cuáles son los titulares del día? Pero cuando tú vas a hacer una inversión, no escaneas una mierda. O sea, lo que haces además es volver a leerlo. Y voy a poner un ejemplo que nadie me puede rebatir. Y es, cuando yo envío un email de venta, hay gente que lo abre más de 100 veces. Hay gente que llega a abrirlo mucho, y a esa gente lo que hago es escribirle directamente. Y digo, ¿qué te pasa, amigo? ¿Qué te pasa? Que te veo he visto que... dudas. Sí. Y esa persona se conoce ese texto ya como si lo hubiera parido, ¿sabes? Porque lee cada palabra, a ver qué le resuena, a ver y sí, no. Y ahora yo sé que hay gente con el lanzamiento del uso que está así como diciendo, si pago una sola cuota y es para toda la vida y no sé qué, ¿qué hago? Bum, 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 y vuelven a leerse el texto, y vuelven a leerse todo lo que escribo, y vuelven a leerse la carta de ventas, y miran los testimonios, y vuelven a leerse el testimonio, y preguntan, y miran las respuestas. La gente lee muchísimo. Y si no, planteémonos cuando nos vamos a un hotel, cómo nos ponemos a mirar en TripAdvisor o en Google Maps o donde sea las opiniones, y leemos las opiniones, cada frase, por si acaso hay la palabra cucaracha en medio, o la palabra suciedad, la palabra ruido, ¿sabes? Nos lo leemos todo, todo. Así que eso es una mentira. Yo ya con esto me quedo feliz. Le has alegrado el día. ¿Te imaginas que te digo ya? Es verdad, la gente no lee. No, yo tenía plena confianza en ti, Rosa. La gente lo lee, y esta profesión en realidad puede llevarse a cabo sin tener ni puta idea de redacción. Con faltas de ortografía. Vamos a ver. Ya, sí. Como la frase, no somos escritores, da igual, no eres escritor de novelas. Es que eso lo escuché un día y me harté a reír. No eres escritor de novelas, por lo tanto, ¿qué más da que escribas con faltas de ortografía? O sea, que alguien diga eso y se dedica al copy, o sea no te contrato en la vida. Jamás. Bueno, yo voy a hacer voy a decir la última afirmación, ¿vale? Efectivamente teníamos aquí, pues, para tener un poco la opinión de Rosa al respecto. Yo te digo una frase, ¿vale? Y ya con esto cerraríamos lo que es la entrevista como tal. Y tú me dices, pues eso, qué te inspira o qué te viene a la cabeza. O, bueno, básicamente, pues si estás de acuerdo o no, cuál es tu enfoque, ¿vale? Desde un punto de vista copy. Además es algo que nosotros cada vez vemos más, y la publicidad, pues imagino que apoya mucho esta inercia que hemos hablado ya a lo largo de ella, a lo largo de la entrevista de ella también, ¿vale? Fórmate en la nueva profesión copywriter y vive de escribir. Ya es suficiente respuesta casi. Es una respuesta en sí misma también, sí. Efectivamente. La formación copywriter. Es que a veces me pasa que me dicen, es que yo quiero ser copywriting como tú, y digo, yo soy copywriting, ¿sabes? Soy publicidad. Bueno, sí, efectivamente mi risa dice mucho. A ver, la nueva profesión copywriter, es que yo lo que pienso, lo que he dicho antes, hay mucho dinero en juego, hay muchos bolsillos con hambre, ¿vale? Hay mucha gente pasándolo muy mal que necesita que le des una esperanza. Y si tú dices que hay una nueva profesión, que no hace falta saber nada para ejercerla, y que en pocos meses volverás a tener abundancia como antes de la pandemia, por ejemplo, ¿quién coño va a decir que no cuando lo necesita o tiene que darle de comer a sus hijos? Yo he visto campañas de publicidad que me dan vergüenza ajena, y que por eso también ya no tiendo más manos, ¿entiendes? O sea, yo he tendido muchas más, pero digo, ya está. El que no mire este mundo con mis valores, pues no tiene que estar en mi vida, ni lo considero de mi profesión, es otra cosa. Entonces, cuando yo escucho esto que me dices, pienso, no tiene nada que ver con mi profesión, o sea, no tiene que ver con mi mundo. Son personas que compran una profesión montada en un castillo en el aire, y de luego que de nuevo tiene bien poco. Así que eso es lo que pienso. Me parece una buena reflexión final. Pues bueno, esta ha sido la entrevista, Rosa. Bueno, he estado muy cómodo haciéndolo, la verdad. Para mí es un gustazo también porque, pues eso, ¿no? De alguna forma para nosotros que estamos muy en el lado también, yo vengo del lado del SEO, Bea viene del lado del copy, pero poder entrevistarte a ti acerca muchísimo a la gente que también
sigue mis contenidos, ¿no? Y pues aprende un poco de lo que nosotros hacemos como divulgadores a este universo del copy que creo que es tan necesario y además con una ética y con un enfoque muy particular que es el tuyo, que personalmente creo que a día de hoy cada vez abunda menos en ese sentido, ¿no? Quizás donde el mercado cada vez se vuelve más agresivo. Y nada, pues eso, ha sido un gustazo aprender de ti. Muchas gracias por compartir tu tiempo, que también es muy valioso, por supuesto. Y nada más, gracias a las dos por este rato. No, a vosotros, yo he disfrutado mucho y podría estar horas. O sea, de hecho, si me Sí, dieran carrete, no se acabaría nunca. sí, yo creo que aquí podríamos estar un ratito más como poco. Así que muchas gracias por invitarme y me lo he pasado genial. Ha sido un Muchas gusto gracias, chicas. conocerte, Rosa. Un placer charlar contigo. Igualmente. Adiós. Bueno. Adiós.